Los que no saben, le picó una araña muy venenosa. Es una araña que es muy difícil que se encuentre en nuestro estado, pero en su casa o no sé en qué lugar estaba y pues tristemente le picó. Y me contó ella una experiencia de una persona cuando yo estuve en el hospital que tenía el mismo mal y pues ya sus manos parecían como con gangrena o algo así, ¿verdad? Me dijo, se le veía el hueso y a ella le dijeron que le iba a pasar lo mismo. Pero nosotros sabemos en el Dios que confiamos y sabemos que nuestra hermana está con el Señor, así que gloria a Dios por sus milagros. ¿Alguien más tiene algún otro testimonio? Y si no, pues vamos a avanzar. Vamos a orar, por favor, por nuestro pastor. Les voy a pedir a todos, por favor, si nos ponemos de pie para darle gracias a Dios por la vida de su siervo. Les voy a pedir que levanten las manos hacia nuestro pastor y le pedimos a Dios que en esta tarde, Señor, traigas esa unción para tus siervos, Señor, esa unción fresca, la palabra, mi Dios, que tú has puesto en su corazón, que venga directamente de lo alto, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí seamos confortados conforme a tu palabra y a tu Espíritu Santo, Señor. Bendice la vida de nuestro pastor y todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su vida, porque estamos aquí con un propósito, porque Dios ha permitido dentro de estos tiempos difíciles que nosotros sigamos adelante. Y todo esto es con un propósito. Quiero invitarles así mismo en este espíritu de reverencia que abramos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio para que tome su lugar. Voy a leer solamente unos versículos. Voy a leer del 1 al 7, Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 7, y dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Que Dios añada sabiduría a su palabra. Vamos, yo los invito a que tomen su lugar. Eh, Vamos a hablar un poco acerca de qué quiere decirnos Dios a través de esta palabra, de este mensaje. Hace días estaba, tal vez unos 15 días, estaba yo allá, los que conocen la finca Puente Viejo, eh, estaba platicando con mi vecina. Es una señora que tiene 3 hijos, y en la plática que tenía con ella surgió, ¿verdad? Sus niños tan chicos que dice, bueno, es que les hablaba muy fuerte, les hablaba muy fuerte. Y yo le decía, no los maltrate, bendígalos, bendígalos. Se lo dije pues en base a que me ha permitido hablar con ella. Yo le decía, bendígalos, no los insulte, porque eso va a quedar grabado en el corazón de ellos. Declare usted que sus hijos van a ser varones y mujercitas grandes en la obra de Dios, y declárelos como profesionales, ore por ellos. Y ella en humildad me decía, es que sabe una cosa, el problema es que no hay un manual para que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Y no sé si usted ha escuchado esto.
Muchas personas lo dicen de esa manera, es que no hay un manual. Y yo le decía, sí lo hay, sí lo hay. Y me decía, pero ¿dónde lo consigo? Usted lo tiene porque ella pertenece a un grupo religioso. Yo decía, ¿usted lo tiene en casa? No, no creo, no compro muchos libros. Tiene la Biblia, ¿verdad? Sí, pero pues yo la he leído y no viene. No, es que, digo, mire, si usted escudriña la palabra, va a ver que hay un manual de vida que nos rige a nosotros como adultos, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Hay un manual. Y es interesante que nosotros nos apeguemos a ese manual. Y yo le leía esta porción de la escritura. Este es el Shema que recitan los judíos. Oh Israel, Hashem Elohim, Adonai Echad. Esto es lo que ellos recitan en el muro de los lamentos todos los días, todos los días. Entonces, nosotros, aquí en la escritura dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, pero yo estaba leyendo ahorita acerca de esta orden. Fíjese bien, es una orden, no es opcional. Dice, estos son los estatutos, los mandamientos que yo te prescribo para que los pongas por obra. O sea, es imperativo, ¿verdad? No es algo opcional si tú consideras. Gracias, hija, que Dios te bendiga. No es opcional para que pueda echarte como un volado y te pudiese ayudar. No, 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 no. Esto es algo vital. Y dice, lo mando para ti, para tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y de hecho hay algo, hay un mandamiento, el primer mandamiento con promesa que Dios nos deja a su pueblo. Y este mandamiento es de los jóvenes para con los padres, ¿verdad? ¿Se acuerda qué dice el primer mandamiento con promesa? Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento con promesa, honrar a nuestros padres. Y hay deleite en ello, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice, al papá le está hablando, le dice, oye, pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Cuida de ponerlos por obra. Está otra vez en imperativo, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho el Señor tu Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Y bueno, aquí hay personas que conocen de medicina. De hecho, le damos la bienvenida, la esposa del señor Paco, que Dios la bendiga. Paco, su hijo, personas, ¿verdad? Que cuñada de nuestra hermana Martita. Estuvimos orando por ellos y por Paco, ¿verdad? Pero Dios decidió algo diferente. Y sabemos, dice, esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y nosotros sabemos que el corazón médicamente nos van a decir es un músculo, ¿verdad? Pero en el aspecto espiritual habla de aquella intimidad, la parte más profunda de nuestro corazón. Una parte, ¿verdad?, que es vital y que el Señor pudo haber dicho sobre tu hígado, sobre tu riñón, pero ¿por qué dijo sobre tu corazón? A veces no lo entiendo muy bien, ¿verdad? Pero yo sé que si Dios así lo decretó, es porque el Señor ha dicho, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Cuando dice de todo tu corazón, es con todo lo que tienes. Y estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. O sea que esto es en todo tiempo. En todo tiempo. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, dejen de entrar al tema. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Y aquí Moisés es de las últimas instrucciones que le está dando
otra vez a su pueblo. Porque Dios le había dicho a Moisés, y vas a subir al monte Nebo y ahí vas a morir. Vas a subir al monte y ahí vas a morir. Entonces cuando yo leí esta palabra, decía, Señor, es que muchas veces para que nosotros podamos entender esto que tú estás hablando a nuestro corazón, debemos hacer como lo hizo Moisés. Debemos subir al monte para morir. Debemos morir. Dice la Escritura, ¿verdad?, que Jesucristo le decía a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tienes que morir primero. Obviamente no está hablando en el plano físico, está hablando en el plano moral, ¿verdad? Donde está diciendo, debes de negarte a todos esos apetitos insanos, porque lo que los ojos ven, decía Salomón, es la vanagloria de la vida. Y nosotros debemos de estar muriendo a todas esas cosas que no edifican. Entonces le dice Moisés al pueblo, están ya a punto de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Pero Moisés ya no iba a entrar. Ahora Josué es el que iba a dirigir al pueblo. Pero Moisés le dice, mira, estos son los preceptos, no conceptos. El concepto es humano, lo hemos dicho muchas veces, el precepto es divino. Cuando entra un concepto ya tenemos problemas. Es que yo pienso, es que yo opino, es que yo creo. A veces ya empiezan los problemas. Pero Moisés les dice, estos son los mandamientos y preceptos que el Señor tu Dios ha ordenado para ti, para que seas de larga vida y para que seas de bendición a esa tierra donde Dios te va a introducir. Vemos estas últimas instrucciones y fíjese bien, no solamente son a un individuo ni a una generación. Estas órdenes, estas instrucciones, estos mandamientos y esta bendición es para todas las familias y para todas las familias de la tierra. Si nosotros vemos por qué hay tantos problemas, por qué hay tanta delincuencia, por qué hay tanta inseguridad donde vivimos en el mundo, no nomás aquí en México, solo aquí en Guadalajara, ¿por qué creen que está habiendo tanta inseguridad, tantos problemas, tantos crímenes? Porque tal vez personas de mi edad, esta generación, tal vez no supimos educar a nuestros hijos. Y ahora está lleno de maleantes. Porque no se ocuparon, no se preocuparon en cuidar de su educación, en cuidar esa instrucción. Como lo dice la Escritura, vas a hablarles a ellos. Fíjate bien, cuando te acuestes, al acostarte en la noche, debes hablarles. Al levantarte, háblales. Cuando vayas por el camino, háblales. Y la Escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando nosotros sembramos semilla buena en el corazón de nuestros hijos, va a haber buenos frutos. Y fíjese bien, yo prefiero crear a niños con principios elementales que estar parchando adultos con problemas de conducta y de carácter. Es mejor esto construya en el corazón de los pequeños ese temor a Dios, que sean hombres y mujeres de bien, porque ya los parches ya no son buenos. Una persona viciada, una persona que no ha entendido lo que es la honra a sus padres, el respeto a las autoridades, el temor a Dios, es una persona que va a tener problemas toda la vida. Entonces Dios da instrucciones a la familia. Y es por eso que estos días yo dije, bueno, creo que pocas veces se habla de la familia en las iglesias. Esta ocasión yo voy a hablar de la familia. De ese manual que mucha gente regularmente dice, es que no tenemos un manual. No, sí lo tenemos. Fíjense bien. Estas instrucciones que el Señor da a través de Moisés incluyen a papá y a mamá. Y para que esta bendición trascienda de un hijo a otro, fíjese bien, para que esta bendición trascienda de un hijo a otro, lo poco
que se aprende. Yo quiero decírselo de esta manera. Yo llegué a tener maestros distraídos o maestros que no tenían una buena comunicación, una buena expresión con el alumno. Imagínense qué va a pasar con aquel alumno cuando el maestro no sabe instruir. Hermanos maestros, si un maestro es deficiente, ¿qué va a pasar con aquellos alumnos? No va a haber enseñanza nula. Entonces, mis hermanos, mi hermano es, obviamente es director, ¿verdad? Es supervisor en la SEP. Pero bueno, para que esta bendición trascienda de un hijo a otro, debe salir de lo profundo del corazón. El papá debe aprender a hablarle al corazón del hijo. No es a gritos, no es con insultos, no es con amenazas, es con amor. Recordemos que un hijo, y más un pequeño, aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Esto siempre va, esto es una norma. El niño aprende del ejemplo y nosotros como adultos también. Hay ocasiones que alguien nos quiere instruir en alguna área y a veces decimos, oye, pero si tú no lo vives, ¿qué me vas a enseñar? Yo creo que ahora sí que la enseñanza es buena, pero el ejemplo es el que arrastra, ¿verdad? Es el que va a quedar como en estos postes, grabado en esos postes de la vida. Entonces, continuamos. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, y estas palabras estarán en tu corazón, y las enseñarás con diligencia a tus hijos. La educación de los padres debe ser ejemplar. Debe ser ejemplar. Un papá que se esfuerza, que ora por sus hijos. Un padre que se preocupa por sus hijos. Papá y mamá. Al estar hablando de padre, estoy hablando en general. Papá, mamá. Cuando usted se ocupa y se preocupa por sus hijos, mire, el fruto va a ser bueno. Y usted lo va a ver. Dice la Escritura que el árbol se conoce por su fruto. Pero yo quiero también hablar de que hay árboles. Imagínese, hay árboles de mango. Un árbol de mango, ¿qué fruto va a dar? Mango. Se supone que va a dar mango, ¿verdad? Pero aún así, hay ocasiones que hay un fruto, pero el fruto está podrido. O el fruto no creció. Muchas veces, aquí tenemos un mango y muchas veces hay unos mangos tan pequeñitos y así maduraron. No crecieron. Otros mangos grandotes, chapeteados, pero están podridos. Hermano, que nuestro fruto sea el adecuado, un fruto agradable, un fruto que se antoje paladear, que usted al puro verlo se enamore. Eclesiastés 12:11 dice que las palabras del sabio, fíjese bien, son como clavos. Eclesiastés 12:11. Aquí está. Dice así: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos profundizados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Cuando nosotros hablamos que el ejemplo arrastra, nosotros para poder conseguir resultados deseados, la instrucción de un papá debe ser itinerante o perseverante. Debe ser perseverante. Si usted le habla ahorita al niño de cómo debe de conducirse, pero luego lo olvida y allá a los 2, 3 meses se lo vuelve a repetir, el niño no puede olvidar. Al niño hay que estárselo diciendo mañana,
tarde y noche. Has que ser perseverante y continua, y las repetirás a tus hijos y les hablarás a ellos estando en el camino, al acostarte, al levantarte. En todo tiempo el niño es una esponjita, y de lo que tú lo llenes, de eso va a estar lleno. Hay ocasiones que tenemos problemas, fíjese bien. Yo les platicaba que hace algún tiempo yo fui con un amigo a entregar un producto que tenía que entregar a una empresa, y la secretaria, le digo a don Enrique, empezó a hablar, traía amargura esta señora, mucha amargura. Le hablaba del marido de ella, que era un flojo, era un desobligado, hablaba pestes de él. Y ella decía, entre otras cosas, es que ya no hay hombres en la actualidad. Y yo estaba sentado ahí solamente, ¿verdad? Pues yo estaba esperando que le recibieran su material, y la secretaria se dirige a mí. Dije, ay, error, error. Porque me dice, ¿verdad, oiga, que ya no hay hombres? No lo digo por ustedes, pero lamentablemente ya no hay hombres. Y le dije, discúlpeme, ¿dónde los busca? ¿Dónde los ha buscado? No, es que a donde sea, no. Digo, perdón. Le digo, mire, yo voy a un lugar, a una iglesia donde desde pequeñitos, adolescentes, jóvenes y a la edad que sea, son hombres íntegros, son personas de bien. Por eso se ha deformado la imagen muchas veces del varón. Hemos incurrido en culpas, sí es cierto, pero se fija cómo hemos llegado a los extremos ahora con estos grupos feministas, ¿verdad? Cómo destruyen monumentos, cómo avientan fuego, cómo hacen tantas cosas. Y yo les decía que hace días veía de esta marcha donde decía, María, ¿por qué no abortas a Cristo? Cosas como estas que a veces llegamos a los extremos. Pero esta mujer, yo le dije, mire, depende de dónde los busque. Y empezó a despotricarse. Mire, es que usted no sabe, mi marido es un borracho, es alcohólico, no trabaja, me engañó. Y yo todavía voy otra vez de burro. Le digo, oye, ¿y de veras la engañó? ¡Claro que me engañó! Dije, oiga, ¿ustedes a qué edad se casaron? Como a los 24 o 25 años. Dije, ¿pero anduvieron de novios? Sí, andábamos de novios. ¿Cuánto tiempo duró de novios? 4 años, recuerdo todavía, 4 años. Dije, oiga, pero él, cuando andaba de novio, ¿él no tomaba vino? Estaba jurado. Wow. Entonces había un problema. Él sí tomaba, él era alcohólico. Usted no quiso verlo. Había un foco rojo, usted no lo vio. ¿En qué trabajaba su marido? Su novio en ese entonces. A veces le ayudaba a su papá a trabajar. A veces. ¿Cómo a veces? O sea, no, a veces iba a ayudarle a trabajar. ¿De qué edad me está hablando de él? Él creo que tenía 25 o 26 años. Dije, o sea que a veces trabajaba y a veces no. Y ya como que se empezó a sentir atrapada. Le dije, mire, creo que no la engañó. Creo que usted se engañó solita. Pero es un desgraciado, mire. Y ya le digo, ¿saben una cosa? A ver, oiga, ¿tiene hijos? Un niño. Va a cumplir 10 años. Le digo, oiga, ¿y usted le platica de sus problemas a su niño? Sí. Para que sepa que su padre es un desgraciado. Y créame que me levanto de la silla y le dije, mire, le voy a decir una cosa, ya me voy antes de que me corra. Le digo, ese niño apenas está definiéndose su personalidad a esta edad. Y si usted le está hablando de esa manera, que los hombres son canallas, que su papá es un desgraciado, su niño no va a querer ser hombre. Me voy. Por eso, de verdad, cuando tengas problemas con tu pareja, que no lo escuchen tus hijos. No son el bote de la basura para que estés aventando toda la basura en el corazón de esos pequeños. Por eso hay resentimientos. Por eso hay veces hijos que matan a sus padres o que los abandonan. Hay resentimientos.
Porque nosotros mismos les hemos inculcado el odio a nuestra pareja. Entonces, quiero continuar. Aquí, Génesis 18-19. Dios le dice algo a Abraham. Abraham es el padre de la fe. Él le siguen tanto judíos como musulmanes como cristianos. Y Dios mismo, fíjese lo que dice de Abraham. Dice, yo sé que mandará a sus hijos, porque, déjeme le digo, un poquito antes de este diálogo, usted lo puede leer aquí o en su casa. Dios va a destruir unas ciudades que... Ya. ¿Cómo? Ya. Ahí así. Gracias. Gracias. Dios va a destruir unas ciudades, pero llega antes con Abraham, ¿verdad? Y Abraham tuvo el privilegio, fíjese bien, dice que vio que llegaban 3 varones a su tienda, y Abraham tuvo el privilegio de lavarle los pies a Dios. ¿Sí lo había leído o no lo había leído? Sí. Vemos cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento le lava los pies a sus discípulos, pero ya había habido un hombre, Abraham, que le lavó los pies a Dios. Y Dios empieza a platicar con Abraham. ¿Y sabes qué? Abraham dice, voy a destruir estas ciudades. Pero aquí primeramente dice, ¿acaso encubriré? Fíjese bien lo que dice. Yo sé que encubriré a Abraham lo que voy a hacer. No se lo voy a encubrir porque yo sé que va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado de él. Fíjese bien la manera que Dios está hablando de Abraham, una manera que lo está elogiando. Dios sabía que Abraham iba a ser un buen padre. Él decía, yo sé que va a mandar a sus hijos después de sí que hagan todo lo que yo le he mandado. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿no lo cree? Que Dios se exprese así de usted. Porque yo sé que Patty va a hacer este trabajo en sus hijos. Por eso yo la bendigo. Y póngale su nombre. Póngale su nombre. A Dios no lo vamos a engañar. Dice la Escritura, no erréis, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nos vamos a burlar nosotros mismos, nos vamos a equivocar, pero a Dios no le vamos a tomar el pelo. Dios ya vio la película completa, como decimos. Entonces, fíjese, la seguridad que transmitiría sus preceptos a sus descendientes ya lo sabía Dios. Dios estaba consciente de la fidelidad de Abraham. Por eso, no en balde le llaman el padre de la fe. Dios lo bendijo. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, mira, yo te voy a bendecir. Pero Señor, si no tengo hijo, 75 años tenía Abraham cuando Dios le hizo la promesa y esperó 25 años. 25 años para que se cumpliera aquella promesa. Mucho tiempo. Tal vez muchos desertaríamos. 25 años es mucho. Hay ocasiones que no entendemos las maneras en que Dios actúa. Hay veces que yo no lo entiendo de verdad. A veces cuando veo, por ejemplo, a un Moisés que fue criado en un palacio y luego lo lleva a un desierto. Y luego veo a un José, un soñador, que Dios lo toma del desierto y lo lleva al palacio. Y a veces digo, Señor, qué tremendo eres. Tú das vida a quien tú quieres darle vida y a quien no, hasta ese momento se la permites. Pero no podemos pelear con Dios. No podemos luchar, no podemos contender contra Él. Dios es Dios y Él sabe lo que es mejor para ti. Pero es que, Señor, es que es muy doloroso. Yo lo sé. Pero nunca te he dejado del hueco de mi mano. Nunca te he dejado.
Hay ocasiones que estaremos pasando por la prueba, porque hay pruebas difíciles. Y hay unas que, ay Dios, lloramos. Lloramos de verdad. Pero nunca vamos a saber lo que es Dios hasta que Dios sea lo único que tengamos. Nunca lo vamos a saber. Continuamos. En Josué 24:15. Son varias citas, pero bueno. Josué 24:15. Usted ahí lo busca. Fíjese bien. Josué hizo un pacto. No estoy hablando de José, estoy hablando de Josué, el que iba a seguir los pasos de Moisés. Moisés llegó hasta el Jordán, ¿verdad? Él dejó el pueblo hasta ahí y ahora Josué iba a tomar el mando de toda aquella población tan grande, muchísima gente. Ahora Josué toma el mando. Y aquí lo vemos decir en el 24:15 de Josué, dice, yo y mi casa. Fíjese bien, yo y mi casa serviremos al Señor. Un padre que se compromete junto con su familia. Este padre llevaba el timón de su familia y él está decidiendo por él y por los suyos. Fíjese bien, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos el camino de Dios, no es una preferencia. Hay veces que decimos que son preferencias. No, es una convicción el seguir a Dios. A Dios se le sigue por convicción o no se le sigue. No hay más. Entonces, él dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa. Y aquí otra vez, Josué no está yendo con los hijos. Oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaría servir a Dios? Oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaría ir a la iglesia? Oye, muchas veces nosotros nos da miedo. A veces dejamos a nuestros hijos acostaditos porque como es el único día que descansamos el domingo. No, pues es que ¿cómo crees? Pues hay que se quede acostadito. Y agarramos la cobijita, son las 10, 11 del día, las 12 del día, y todavía le echamos la cobijita encima y duérmase, mi niño. Yo no sé qué estamos formando. Cuando les permitimos desde pequeños que tomen sus propias decisiones. Fíjese bien, el temor a Dios y la educación no es opcional, se inculca. Yo no sé si los jóvenes han escuchado esta palabra, pero personas de mi generación lo decíamos de esta manera y no es una grosería. La educación, ¿cómo? La educación se mama. Así se ha dicho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? En el hogar se imparte. La educación la imparto yo, ¿verdad? La enseñanza lo llevo a la escuela. ¿Sí? Fíjese bien, la educación la imparto yo. La educación se los mando a mi hermano Noemí. Digo, la enseñanza se los mando a mi hermana Noemí, ¿verdad? Pero la educación es de los padres. Y hay ocasiones que nos desobedecemos, nos descuidamos, y a veces llega el niño, el adolescente, papá, ¿me dejas ir a la fiesta? Dile a tu mamá. O van con la mamá, mamá, ¿me dejas ir? Ve y dile a tu papá. ¿Qué cree que está haciendo usted al hablar de esa manera? ¿Cómo? Perdiendo la autoridad. Al rato su hijo, su hija va a ver la debilidad del carácter de usted y a lo mejor se va a ir. A lo mejor la primera vez le va a decir, pero cuando ve que usted no es de decisiones firmes, al rato lo va a brincar. Nunca ceda la autoridad. Si es no, es no. Y si el niño o la niña ya fue con papá o ya fue con mamá y le dice, oye papá, ¿me dejas ir a este lugar? ¿Qué te dijo tu mamá? Que no, pero vengo. ¿Qué te dijo tu mamá? Que no. Entonces, ¿qué te dijo tu mamá? Respete. Fíjese bien, aprendamos a respetar las decisiones que tomó su cónyuge. No es competencia. Bueno, yo sí te voy a dejar ir, ándale. No, hermanos, por favor. Qué error. ¿Qué error estaremos cometiendo cuando hagamos esas cosas? Nuestros hijos van a jugar con nosotros. Un padre se compromete junto con su familia
Y este pacto es aceptado por Dios, fíjese bien. Cuando Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor, Dios lo acepta. Josué no se limitó a seguir la religión nacional. Fíjese bien, no se limitó a seguir la religión nacional, ni la de sus vecinos. Josué era íntegro. Y esto lo diferenciaba de los demás. Después que murió Josué, el pueblo se prostituyó. Pero fíjense bien, yo puedo ver a un Josué que cuando estaba peleando contra los enemigos, fíjese el atrevimiento, podríamos decirlo. Él le dice al sol, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué cree que pasó? Se detuvieron por un día entero. Por un día entero, no hubo un día más grande. Qué atrevimiento, diríamos, decirle al sol que se detenga y a la luna que también se detenga. ¿Y sabe por qué sucedían estas cosas? Porque Josué tenía un espíritu superior. Porque era un hombre de convicción. Porque era un hombre que había ofrendado y entregado su tiempo, su familia y su vida a Dios. ¿Usted estaría dispuesto a hacer lo mismo? Ni un amén. Se fija, a veces por eso, hermanos, por eso tenemos problemas. Porque no le hemos creído a Dios. No terminamos de creerle al Señor. Y a veces decimos, es que yo creo en Dios. ¿Y Dios creerá en ti? Yo creo en Dios, de veras. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Y no cambian, siguen siendo demonios. Hermano, cuando nosotros digamos, yo creo en Dios, es porque su vida va de por medio. Porque usted va a responder con su vida. Gente, hermanos que están dispuestos a morir antes que negar su fe. Personas que murieron en el Coliseo Romano, personas que no solamente en el Coliseo Romano, en los últimos tiempos han dado su vida, ¿verdad? Porque han amado a Dios. Han llegado a comunidades rurales o lugares donde todavía el antropofagismo se practica, ¿verdad? Donde se comen a las personas. Ha habido muchos misioneros que han llegado a ciertos lugares, hermanos, y han pagado con su vida, hasta se los han comido. Pero es gente que ama a Dios, que no teme las amenazas, no teme lo que le puedan hacer. ¿Qué es lo que transmitimos? Lo que somos. Simple. ¿Qué es lo que usted transmite? De lo que usted está lleno. Fíjese bien. El niño, ven usted un padre amoroso y comprensivo. Aunado a ello, usted instruye diariamente en la palabra. Imagínese lo que será su hijo. Aquí en Jueces, bueno, ¿cuántos recuerdan? Levante su mano, ¿cuántos recuerdan a Manoah? Manoah lo va a encontrar en Jueces 13:12. Aquí, Manoah era el padre, o iba a ser el padre de Sansón. Y un día, se le aparece el ángel del Señor a su mujer y le dice, vas a concebir un hijo. Y este hijo va a ser nazareo desde el vientre de su madre. Así que no vas a comer ni uvas, ni vas a tomar sidra. Y el niño no va a ser su navaja, la navaja no va a pasar por su cabeza, va a ser nazareo. Entonces, cuando le dice la mujer, va corriendo con Manoah estaba en el trabajo, ¿verdad? En el campo. Le dice, se me apareció un varón y me dijo esto y esto y esto.
Y va Manoa, ¿verdad? Y a la segunda vez le dice, pues, que él quiere hablar, ¿verdad? Que él quiere hablar con el ángel. Pero fíjese bien, me llama la atención el para qué quería hablar Manoa con el ángel. Primero, le anuncia el nacimiento de su hijo, será nazareo, libertará a su pueblo y será grande y tantas cosas. Manoa sabía que educar a este niño tendría que necesitar de una intervención divina. Porque era un niño especial. No iba a ser un niño cualquiera. Y aún así resultó tremendo, ¿verdad? Le gustaban las filis feas y era pues tremendo, ¿verdad? Ahora sí que muy enamorado y tantas cosas que hacía, buscaba prostitutas, tomaba vino, cosas que no debía de haber hecho. Pero me estoy adelantando. Manuel le pregunta al Señor, fíjese bien, esto es lo que me llamó la atención. ¿Cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Sí? Yo creo que esto es algo interesante, que nosotros debiéramos de aprender de este Manoa. Cuando nosotros hemos tenido nuestros hijos y ahora muchos de aquí, pues ya los tuvimos, pero hay una generación que viene y Michael, hay otros que tienen niños chiquitos, ¿verdad? Que también le pregunten al Señor, ¿cómo va a ser la manera en que debo educar, orientar, guiar a mis hijos? Igual que lo preguntara Manoa. Entonces, ¿qué debemos hacer con él? Confesarle a Dios nuestras limitaciones, nuestra ignorancia. Porque muchas veces, fíjese bien, traemos una idiosincrasia que nos la han heredado nuestros padres. Traemos conceptos machistas, traemos tantas cosas arrastrando y hay veces que desde niños, fíjese bien, yo lo he visto y en mi familia, yo lo he visto, ¿verdad? Que de repente los papás, por ejemplo, hacen un festejo, a veces le hacen el festejo al niño y los que se emborrachan y los que se divierten, ¿quiénes son? Los adultos. Y a veces andan peleándose, hay tantas cosas, ¿verdad? Más cuando hay vino y esas cosas. Pero lo he visto en mi familia. Está el papá tomándose la cerveza o el vino, le llega el niño que apenas empieza a caminar. Y a ver, venga, y le pone la cerveza, y ahí está el niño tomando. Para que sea igual que su padre, que sea igual que yo. ¿Se imagina lo que estamos transmitiéndole a esos hijos? ¿Qué les estamos enseñando? De niños los enseñamos a tomar y de grandes ya no queremos que tomen. Entonces, hay contradicción, nosotros mismos somos contradictorios, somos una madeja de hilo todo enredado, porque a veces lo que enseñamos no es lo adecuado, no es lo correcto, confundimos al niño. Entonces Manoa dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo debo de instruir a este niño? Aquí él en el versículo 22 dice al final a su esposa, creo que vamos a morir porque a Dios hemos visto. A Dios hemos visto. Hermano, vivimos otro tiempo nosotros ya. En aquel tiempo dice la Escritura, bueno, y sigue en la actualidad, que nadie puede ver a Dios y vivir. Es algo tan grande, es algo, las palabras me faltan, es algo tan excelso, es algo tan sublime, es algo que humanamente nuestros ojos no lo pueden ver, porque nosotros, hermanos, decía Job, porque concebido fui en pecado. Nosotros no podríamos ver a Dios físicamente. Bueno, aún el término que estoy diciendo físicamente está mal dado, porque dice la Escritura que Dios es espíritu y es verdad, pero poniéndolo en el plano físico es donde yo digo, si lo viéramos así, no, hermano, pues morimos. No podemos soportar ni un segundo la presencia de Dios. Aquella vez Moisés le dice, Señor, quiero verte. No, no me puedes ver. Te voy a dejar que veas mis espaldas. Quiero ver tu gloria. Nosotros, hermanos, aprendamos como Manoa.
La instrucción no es una preferencia, es un principio divino. Y debemos decir, Señor, ¿qué debo hacer para educar, para criar, para instruir a mis hijos, para que mis hijas y mis hijos sean hombres y mujeres de bien? Primer libro de Samuel, 2:29 y 30. Y ahí mismo anótelo si quieres, si está anotando, es también va a ser primer libro de Samuel 2:29 y 30 y luego el 3:13. Aquí este cuadro del pobre y del viejo Elí era un creyente fiel. Elí era un creyente fiel, ¿sí? A la causa de Dios, pero débil e infiel a su deber. Fíjese bien, como padre que no supo poner restricciones a sus hijos, este fue sin duda un error fatal que trajo desgracias. ¿Cuántos se acuerdan de Elí? Un sacerdote, ¿verdad? Que veía a sus hijos que hacían lo malo. Había unas leyes ceremoniales donde Dios le había dicho, mira, cuando el pueblo lleve la carne, tú vas a tomar la espaldilla o la pierna derecha. Ya estaba decretado, había unos estatutos que seguir, ¿verdad? Imagínense, mi hermano, que abogados, ¿verdad? Pueden ustedes formarse un criterio propio que no esté respaldado por la Constitución o por las leyes. Pueden, bueno, muchos se los brincan, ¿verdad? Muchos se los brincan, ¿verdad? Pero deben estar apegados a las leyes, ¿verdad? Esta es la palabra, hay un marco jurídico que deben de respetar. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios también hay un marco jurídico, por llamarlo de esa manera. Y los hijos de Elí sabían que debían de tomar ciertas porciones de la carne siempre y cuando estuviese cocida. Pero ellos llegaban y tomaban a la fuerza lo que ellos querían. Violaban los estatutos divinos. Una. Dos. Ellos, ¿qué más hacían? Las mujeres que estaban a cargo de las puertas del templo y de otros oficios, dice la Escritura, que se acostaban con ellas. Se acostaban con ellas. Qué tremendo. Y los comentarios llegaban a su papá, a Elí, y Elí lo seguía permitiendo. Un día llega un varón de Dios, Dios le manda decirle, mira, yo te levanté por sacerdote, yo te puse en un lugar de preeminencia y no has estorbado a tus hijos, no los has estorbado. Primeramente fue un aviso, bueno, aguas, ve lo que tus hijos han estado haciendo. Pero aún así no entendió. Llega el momento en que llega Samuel, el hijo de Ana, aquella mujer que oraba por un hijo, varón, y lo consagra a Dios. Y es criado a los pies de Elí. Entonces un día Elí, cuando empieza a crecer, Dios le habla a Samuel. Me voy a brincar las veces que le habló, ¿verdad? Pero Dios le dice a Samuel, oh niño, dile a Elí que voy a hacer una cosa en Israel tremenda, que le retiñirán los oídos, sus hijos van a morir el mismo día. Y además, hermanos, es llevada el arca de la alianza, les quitan, ¿verdad? Y yo les decía, hace poco hablaba de Icabod, ¿verdad? Cuando la mujer de uno de los hijos de Elí, ¿verdad? Al dar a luz, al morir, le decían, no temas, mira, has dado un varón a luz. Ella solamente dijo Icabod, la gloria de Dios ha sido arrebatada, ha sido quitada de su pueblo. Hermanos, no permita que la gloria de Dios sea quitada de su pueblo, de su familia, de su congregación. Cuide su familia. Elí no hizo caso y sus hijos ambos en un día murieron. Algunos papás no comprenden que gobernar su casa es un deber y una orden que hay que obedecer. No descuide el trabajo de gobernar y guiar a su hijo en la palabra de Dios. Esta negligencia puede ser fatal
porque su hijo crecerá sin restricciones. Además, que será un irreverente e inmaduro toda su vida. Toda la vida, dice la Escritura, hermanos, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hermanos, no permita, fíjese bien, a veces que nosotros empezamos a ver en nuestros hijos que hacen algo mal, que son descuidados, que tiran la ropa, que hacen, y va papá o va mamá y se las levanta. Ya comieron y dejaron el tiradero ahí, va papá y mamá y se los levanta. Hacen tantas cosas y papá y mamá andan detrás de ellos. Hermanos, ¿sabe qué está formando usted? No le va a pasar nada a su hija o a su hijo. Que recojan la mesa, que laven sus trastos, que arreglen su cama, que le ayuden, hermanos. Que los obliguen. Hay veces los hijos trabajan y no ayudan a sus papás. Dice la Escritura, fíjese bien, honra a tu padre para que te vaya bien y que seas de larga vida. Así lo resumió, así de simple. Fíjese bien, hermanos, quiero decirles algo. Tal vez, y solo tal vez papá y mamá, o papá o mamá, tal vez no lo necesiten. Tal vez tengan la suficiente economía. Tal vez. Pero usted sabe, cuando usted va y le dice a papá o mamá, toma, aquí está este dinero que me he ganado. ¿Sabe qué está usted haciendo? Usted está honrando un principio divino y a usted le va a ir bien. Imagínense, hermanos, hay leyes en la física. Usted en una tina de agua, usted empuje el agua hacia aquel lado y quite sus manos. ¿Qué cree que va a pasar? ¡Fum! Se le va a regresar a usted, no se va a tirar para allá, se le va a regresar más a usted. Hermanos, son principios divinos. La ley de la retribución, la ley de la siembra y la cosecha, le puedo dar varias leyes, son divinas. No me las estoy sacando de la bolsa. Dice la Escritura, el que siembra escasamente segará. Y se lo voy a decir, hermanos, es lamentable que muchos pastores lo decimos solamente cuando van a ofrendar. Échele mucho. No, hermano, esto es en todas tus áreas. Es en el diario de venir de tu vida. Es en el diario caminar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dando? Dice la Escritura, hermanos, que de la abundancia del corazón también habla la boca. Fíjese bien, estamos hablando de lo mismo, nomás estoy en otras áreas. Hermano, cuando usted es generoso, que ve usted la necesidad y usted es la primera persona que se pone al frente, Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. Tenemos la parábola del fariseo, aquel hombre en el que pasó el sacerdote y pasó un levita, ¿verdad? Y luego pasó un samaritano, ¿verdad? Había un hombre herido en el camino y muchos se pasaban de largo, y Jesucristo hablaba de cómo debe ser uno con su prójimo. Vamos a continuar porque el tiempo se me vino encima. Wow. Quien no sabe vivir bajo autoridad de Dios carecerá del secreto de la autoridad sobre otros. ¿Qué le quiero decir? Si usted se sujeta a la autoridad de sus padres, a la autoridad de su trabajo, a las autoridades civiles, a las autoridades militares, a donde usted vaya, sus maestros, usted, hermano, va a poder ejercer autoridad. Si usted no conoce lo que es autoridad, no se ha sujetado nunca a autoridad, no espere usted ser una persona de autoridad. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Usted sujétese a autoridad y va a ser una persona de autoridad. Son principios divinos.
Job, híjole, se me fue mucho, ya casi termino. Job 1:5. Job está, fíjese bien, este Job me gusta. Cómo era un hombre, era un papá, al parecer un buen papá. Dice desde el 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. ¿Era un hombre qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos conceptos tan hermosos? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era 7,000 ovejas, me voy hasta el 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, bueno, desde el 4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Hacía cada cuánto? Todos los días. Todos los días oraba por sus hijos, por si sus hijos hubiesen hecho algo malo. Entonces, me voy a ir brincando. Todo padre avisado debe saber que hay ocasiones, fíjese bien, todo papá avisado. ¿Qué es avisado? ¿Qué es avisado? Una persona que sobrevé, que ve. Yo le quiero preguntar, usted, de las mamás que tengo más cerquita aquí, hermana, ¿cuántos hijos tiene? 3. Usted conoce el semblante de ellos cuando hacen algo bueno o algo malo, ¿verdad? Cuando hacen algo malo y lo ocultan, ¿usted lo detecta? Sí, inmediatamente. Y cuando hay algo que van a hacer, a lo mejor el más grandecito, si está por ahí en un riesgo de hacer algo malo, ¿usted lo puede detectar? Sí. Conocemos a nuestros hijos. Fíjese a lo que voy. Fíjese a dónde voy. Aquí todos debemos saber que los jóvenes, desde los niños, pasan y sufren tentaciones. ¿Sí es así o no? ¿Las pasó usted o no? Claro. Y el hijo puede quedar atrapados en ellas, en la tentación. Hay un proverbio que dice que había un joven, ¿verdad?, que veía a una mujer seductora, a una mujer que lo atraía, y aquella mujer le decía, ven, dice, mira, soy cristiana, vengo de la iglesia, lo decía parafraseando, dice, mira, he pagado mis votos, a Dios, he pagado mis votos, vente, mira, mi marido no está en casa, y he preparado mi cama con sábanas de palacio de hierro. Le puse Chanel número 5 a las sábanas. Y todavía le dice, mi marido está en casa, se llevó la bolsa y va a tardar muchos días. Por tanto, vente, embriaguémonos de amores. Y dice la escritura, fíjese a lo que va. Y ahí va el joven como buey al matadero. ¿Sí dice así o no dice así la Biblia? ¿Sí lo dice así? Y dice la escritura, y el joven va como buey al matadero, no sabiendo que va a quedar atrapado. Hermanos, era necesario que hablara de la familia. Hace años que no hablamos de la familia, a lo mejor ya me pasé. Me dan 5 minutitos para terminar, 2-3 minutitos. Ahí vamos, fíjense bien, vamos. Entonces, si nosotros actuamos como Job lo hacía, que Job oraba por ellos todos los días, y que si usted ve a su hijo nervioso, usted va a detectar, pues, mi hijo se está metiendo en problemas, mi hijo, caray, ahora llegó con aliento alcohólico, wow, ahora huele a cigarro, ahora, mire, cuando son papás avisados, se van a dar cuenta inmediatamente cuando su hija o su hijo andan haciendo cosas que no son agradables a Dios. Había una hermana hace tiempo, me decía, hermano, mi marido ha cambiado mucho su comportamiento, esto es real, ha cambiado mucho su comportamiento.
Dice, y temo que ande haciendo algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha notado? Dice, mire, ya se baña y se arregla todos los días. Ya hasta usa perfume. O sea, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Hay varones o mujeres, pues, pero voy a hablar de varones en este caso, que yo los conozco que siempre andan bien arregladitos, siempre andan bien perfumaditos, siempre andan, ¿verdad? Pero pero aún así una mujer avisada se va a dar cuenta las actitudes del marido y viceversa. Cuando la mujer también empieza con ciertas actitudes nos podemos dar cuenta. Pero fíjese bien, ya vamos casi a terminar. Había un joven, esto hace muchos años, un joven que yo admiraba mucho. Él me decía que él cada que iba a salir de viaje, su mamá lo entraba a la habitación de él. Iba y oraba por él. Y oraba de una manera especial: Señor, líbralo de tentaciones. Guarda su pie, Señor, de encaminarse a hacer lo malo. Guárdalo, líbralo, protégelo. Dice, y él me platicaba, dice, imagínate cuando yo iba y de repente se me presentaba la tentación, me acordaba de las oraciones de mi mamá. Y era un freno tan grande para mí que yo ya no me atrevía a hacer determinadas cosas solamente porque mi madre había estado intercediendo por mí. Cuando nosotros aprendamos a interceder por nuestros hijos, a interceder por su esposa, a interceder por su esposo, mire, muchas cosas van a cambiar en su vida. Aprendamos, hermanos. Mujer, rodea a su esposo, ore por él. Esposo, ore por su esposa. Atiéndalos, hermano. En el Mercado Libre hay una frase que dice, y fíjese bien, jóvenes y todos, en el Mercado Libre dice una cosa, dice, unos buscan lo que tú tienes y otros tienen lo que tú buscas. Hay veces que los maridos por ahí andan, no, pues es que yo ando con... ¿De dónde vienes? Pues con esta otra muchacha y se jactan y se regordean de que vienen con la otra, ¿verdad? Y no saben ellos que lo que están descuidando, ellos andan detrás de otra, pero hay otros que andan detrás de la de él. Y cierro con esto. Y Job decía, si mis ojos se apartaren en busca de otra mujer, que muela para otro mi mujer y otro se encorve sobre ella. Hermanos, somos administradores de nuestra familia. Cuide su casa. Decía un hermano, perro que no cuida su casa no es perro. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, cuide lo que Dios le dio. Tiene hijos, tiene hijas, vele por ellos, cuídelos. Y sí tenemos un manual. Ese manual que dice, ¿verdad?, que cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, siempre háblales de la palabra de Dios. Quiero hacer una pequeña oración. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es eterna. Ahora, papá, nos tocó, mira, hablar del valor de la familia, hablar de estos principios, Señor, que siempre debemos de guardar en nuestro corazón como frontales, papá. Te pedimos, por lo tanto, Señor, que tú encamines nuestros pasos, que guardes a nuestros hijos, nuestras hijas, papá, que levantes un vallado espiritual alrededor de ellos, muros y antemuros espirituales de protección que sean levantados en nuestros hogares, Padre, para que los dardos del enemigo, Señor, no puedan penetrar en estas mentes y en estos corazones, Señor.
bendecimos nuestros hogares, Padre. Esta familia que tú desde el huerto del Edén instituiste, Padre. Por eso, Señor, te alabamos. Por eso te glorificamos. Amén. Por eso te tributamos honra, gloria y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga.